Gracias Tecnimagen, gracias por otra vez poder compartir las experiencias, en este caso hablando del espacio pericárdico. Y quería saludar fundamentalmente hay mucha gente que a veces en los cursos nuestros no puede llegar, y por este medio, el lado positivo de todo esto es que lo pueden ver, y en especial la gente de Neuquén, el doctor Jeremías Ontivero, que tantas veces me pidió, y la doctora Mariana Erro, que es la directora de Ecolab, que sin ser cardióloga, y como ella ve corazones intrafetales, quiere ver la fisiología del espacio pericárdico. Así que para ellos un gran saludo. Empezamos entonces hablando de lo que es el espacio pericárdico, que es clave para poder entender, y no entender de memoria, los cambios y los signos que vemos cuando hay derrame pericárdico. Y voy a hablar 2 segundos nada más de esto. Ustedes saben que no es imprescindible, podemos vivir sin pericardio. Sin embargo, sepamos para qué sirve, para qué está. Nada está sin sentido, o muy pocas cosas quedan en nuestro cuerpo sin sentido. El pericardio sirve para anclar firmemente el corazón, por ejemplo. No permite que el corazón se distienda bruscamente en caso que haya una sobrecarga hídrica, y esto tiene que ver con los vasoreceptores de los sarcómeros. Si se distiende rápidamente podemos tener hipotensión y bradicardia y tener problemas serios. Pero fundamentalmente lo que voy a hablar hoy es de cómo equilibra las presiones hidrostáticas, cómo hace un balance entre las presiones del tórax y las presiones intracardíacas. Y esta es una de las funciones más importantes que vamos a hablar del tema del espacio pericárdico. Muchas veces hablamos de pericardio y no tenemos la noción anatómica exacta, a pesar de que lo estudiamos en el libro 145.000 millones de veces, que llega hasta y se ancla arriba de los vasos y que no toma las venas pulmonares, etc. Pero no vemos realmente cómo es el tema del pericardio parietal y cómo es el pericardio visceral y cómo es el espacio pericárdico. Yo les voy a mostrar ahora el pericardio parietal, que es el muy fácil de ver, mide 1 milímetro, aquí lo estamos viendo. ¿Y dónde está el pericardio visceral? Si siempre decimos que son 2 hojas, ¿dónde está el pericardio visceral? Bueno, el pericardio visceral no se ve, es translúcido, como ven ustedes aquí, no es visto en la vista humana. Todo esto que está acá es grasa pericárdica, y por encima de la grasa pericárdica está invisible prácticamente para nosotros, para el ojo humano, el pericardio visceral, que no es ni más ni menos que una serosa. Todo esto que está aquí es el espacio pericárdico virtual, como estamos viendo aquí, que normalmente tiene hasta 50 mililitros, un poquito más, que permite la fricción permanente durante años y años y años, y si lo hacemos durante 80 años, se desplaza 90.000 kilómetros, o sea que serían 2 veces la vuelta alrededor del mundo por el Ecuador. O sea, fíjense la importancia que tiene en el movimiento del corazón, de traslación, y en todos los movimientos normales que tiene, que haya una fricción, y esto se lo da el pericardio y su líquido normal. Pero para entender cómo vemos el pericardio y el espacio pericardio desde las imágenes, vamos a ver estos dibujitos que a la doctora Majul y a la doctora Reyes les gusta mucho, que son de adentro hacia afuera, como los vemos en las distintas técnicas. Pero hoy me voy a centrar nada más que en eco, pero vamos a ver. Aquí estamos viendo el miocardio, por dentro sangre, por supuesto, que es la cámara en este caso, ¿no? La cámara. Cámara, miocardio. Antes del pericardio, muy importante, antes del pericardio tenemos la grasa subepicárdica o la grasa epicárdica, que está, fíjense ustedes, entre el miocardio y el pericardio visceral, que en estos momentos lo dibujo para que lo vean, pero como dije antes, es invisible a nuestros ojos, y es una lámina de células ciliadas, de serosa, que recubre la grasa epicárdica. Después tenemos el espacio pericárdico, acá mostrado como negro. Después tenemos el pericardio parietal, lo pongo un poco más grueso, en realidad mide 1 milímetro en condiciones anatómicas, y por técnicas de imagen llega no debe medir más de 3 milímetros, 4 milímetros, depende de la técnica y demás, pero en forma anatómica mide nada más que 1 milímetro el pericardio parietal. Y después tenemos la grasa extrapericárdica,
Y acá está la clave de todo, porque primero, por la grasa epicárdica circulan las coronarias. O sea que cada vez que veo una arteria coronaria, estoy seguro que entonces es grasa epicárdica. Segundo, la mayoría de las técnicas de imagen no ven el pericardio. Entonces, ¿qué ven? Grasa subepicárdica, grasa extrapericárdica. Entre grasa y grasa, tanto la resonancia, la tomografía, hasta inclusive el eco, ven todo lo que es pericardio visceral, espacio pericárdico, pericardio parietal. Entre la grasa y la grasa. Si nosotros podemos distinguir la grasa, ya sea en tomo o en rezo, y siempre mirando dónde están las coronarias, y podemos distinguir la grasa extrapericárdica, entonces sabemos que todo lo que está dentro corresponde a pericardio, que implica pericardio visceral, espacio pericárdico y pericardio parietal. Acá estamos viendo entonces un poquito más, aquí vemos la coronaria, grasa epicárdica, espacio pericárdico y todo lo que rodea el espacio pericárdico, ya sea la grasa epicárdica y la parte interna del pericardio parietal es serosa. Esta serosa que vemos aquí. Esta línea, esta delgada línea, por así llamarlo, de células mesoteliales monoestratociliadas que generan y absorben líquido constantemente. Lo generan y lo absorben, lo generan y lo absorben, que es el líquido que hablábamos antes. Todo esto recubre todo el espacio interno del espacio pericárdico. Toda una serosa. O sea que, en realidad, el pericardio parietal es el verdadero pericardio y la parte interna es todo serosa del espacio pericárdico. ¿Sí? Bien. El pericardio parietal, ya hablamos bastante del pericardio visceral. El pericardio parietal, que es este que está aquí, que les conté que medía 1 milímetro, tiene para que entiendan, una proporción de 3 capas de colágeno y una de elastina, con lo cual no es tan elástico, es poco elástico, y su elasticidad no es mayor de un 20% de lo que puede llegar a distenderse. Esto lo hace para proteger el corazón, ¿sí? Y esto es muy importante para entender después la dinámica y la fisiología del espacio pericárdico. Acá vemos cómo la serosa recubre la parte interna del pericardio parietal. Aquí está el pericardio parietal, acá está la serosa, esto naranja es la serosa, y por fuera toda la grasa extrapericárdica, y aquí vemos la grasa extrapericárdica. ¿Sí? Bien. Acá estamos viendo un corazón en vivo. Esta es una cirugía cardíaca de los que ingresamos a quirófano vemos habitualmente. Y cuando el cirujano abre el pericardio parietal, ahí vemos el espacio pericárdico, y todo esto brillante sería la serosa que recubre la grasa epicárdica. Por lo tanto, todo esto brillante es el pericardio visceral. Solamente como brilla podemos ver nada más. Macroscópicamente no lo vemos. Ahora ya entramos en el eco. Acá tenemos un eje corto, sus músculos papilares, miren como bastante brillante. Esto puede ser edema, una disfunción sistólica, podemos llamar con deterioro moderado, un poquito más también. Y aquí empezamos a ver y entender el espacio pericárdico. Miren ustedes, dijimos músculo, grasa, músculo, y entonces esto es grasa. Y en eco, la grasa se ve brillante. Entonces, esto puede ser grasa normal o puede ser grasa inflamada, y en realidad en el fondo esto termina siendo todo lo que es el epicardio. Y el epicardio es la grasa subepicárdica y el pericardio visceral, y la serosa que recubre la grasa. La serosa que recubre la grasa seguramente está inflamada, y todo eso se representa por estas imágenes que pueden ser también fibrina, con una respuesta inflamatoria. Y aquí entonces podemos entender ahora cómo se ve el epicardio inflamado. Grasa más pericardio visceral. Yo no puedo ver el pericardio visceral. Yo solamente puedo ver esta línea que está aquí, que
que es el pericardio parietal. Y en el medio, líquido, como ven ustedes aquí. Por fuera del pericardio parietal dijimos que estaba la grasa extrapericárdica. Aquí, por fuera, estaría la grasa extrapericárdica. Aquí estaría derrame ya un poco con más, más ecolúcido, lo cual, más ecogénico, perdón, más ecogénico, lo cual habrá más de seguramente respuesta inflamatoria. Ahí tenemos el pericardio parietal, que viene todo por aquí, y por fuera la grasa extrapericárdica. Así como vemos un pericardio inflamado en una pericarditis aguda de una cirugía. Miren ustedes cómo cambia. Entonces, lo que yo les decía antes, ¿no? Yo por eco estoy viendo grasa subepicárdica inflamada. ¿Y cómo la veo? Macroscópicamente en un ambiente quirúrgico. Puede ser esto. Muy hemático, mucha sangre, como ven ustedes aquí, muy inflamado. Ya no se ve la grasa amarilla como antes. Y así podría ser como se ve entonces con o sin derrame. No me voy a meter en el tema de resonancia, y obviamente que por qué pido una resonancia es por una cuestión de mejor caracterización tisular, solamente decirles que a fines prácticos, ¿para qué tengo que saber dónde está la grasa? Para poder ubicarme en dónde está el espacio pericárdico y el pericardio. Miren ustedes esta imagen de cine de una resonancia, es lo único que voy a mostrar. Lo demás se lo dejo todo para la doctora Ailón, que es mi compañera de charlas en dueto de esto. Miren ustedes la grasa epicárdica que ustedes ven aquí, y aquí veo la coronaria. O sea, lo que primero tengo que hacer es individualizar las arterias coronarias. Una coronaria, otra coronaria. Con lo cual, yo sé que si aquí está la coronaria, todo esto tiene que ser grasa. Porque la grasa circula, perdón, porque las coronarias circulan en la grasa epicárdica. Entonces, estas líneas son líneas de interfase, no existen, es todo mentira. Esta línea no existe, que es cuando cambia de un tejido a otro, la resonancia genera un artefacto que se llama interfaz. Aquí veo un músculo. Y aquí estaría entonces el pericardio parietal. Y ahí está el espacio. Es decir, veo la grasa epicárdica, la grasa extrapericárdica, y ahí recién, ahí miro las coronarias y me doy cuenta que todo eso corresponde al espacio pericárdico. Y en cuanto al ATC, bueno, la grasa se ve negra, acá lo veo brillante, acá negro, grasa epicárdica, grasa extra pericárdica, todo lo que está en el medio es pericardio visceral, espacio pericárdico con derrame y pericardio parietal. No distingo ninguna línea, que corresponda a tejido pericárdico, lo que distingo es todo entero el espacio pericárdico entero, que implica, como dije antes, las serosas, líquido y pericardio parietal. Negro se ve entonces en tomografía y no más que esto. La importancia de la tomografía también es clave para ver si existe calcio alrededor del corazón, porque si existe calcio alrededor del corazón es muy fácil pensar en constricción pericárdica. Pero si no existe calcio en el corazón, depende de ustedes, la intuición, la clínica, pensar en pericarditis no cálcica o en pericarditis constrictiva, mejor dicho, no cálcica, que es un tema muy importante que vamos a hablar en minutos nomás. Por ahora entramos en la fisiología del espacio pericárdico. Una de las cosas más importantes para entender que la presión intratorácica está íntimamente ligada con la presión intrapericárdica y la presión intrapericárdica con la presión de cámaras cardíacas, sobre todo de cámaras derechas. Hay una interacción permanente entre la presión intratorácica, inclusive la presión intracardíaca, y la que maneja un poco y regula todo esto, actúa como una especie de buffer de regulador, es la presión intrapericárdica. Todo esto es en condiciones normales. Cuando inspiro, ustedes saben que tengo una presión negativa, en este caso pongo -2, que se traslada directamente al espacio pericárdico, y cuando expiro, vamos a ponerlo de vuelta para verlo mejor, un segundito nada más, ahí está.
Entonces, les decía, cuando inspiro tengo una presión negativa en el tórax, -2. Cuando expiro, eso se traslada directo a la presión al espacio pericárdico. Cuando expiro tengo +2 y también se traslada. Y ahí entro en lo que es el concepto de gradiente transmural o gradiente transpericárdico. ¿A qué llamamos gradiente? Un término que usamos permanentemente los que hacemos eco y a veces lo asociamos a velocidad porque en el eco y en el Doppler sacamos gradiente a través de una fórmula de velocidad, pero velocidad no es igual a gradiente ni mucho menos, y el gradiente es simplemente la diferencia de presión entre dos cámaras. ¿Qué presión hay entre dos cámaras? Para entenderlo fácil y trasladarlo al mundo real, para los que no hacen eco y están viendo, un gradiente entre dos habitaciones implica que yo tenga una presión negativa en una habitación, supongamos -2, y tenga presión positiva en la otra habitación, supongamos +12, en el momento que abro esa puerta entre dos habitaciones, ese gradiente de presión, como es una diferencia de presión entre un cuarto y otro, -2, o +12, perdón, -2, menos por menos, como vemos aquí, es más, el gradiente de presión va a ser 12 milímetros de mercurio y va a haber un viento enorme que va a pasar de un cuarto a otro. Ahora, si yo tengo una presión positiva del otro lado del cuarto y también positiva de este lado, quizás entonces no va a ser tanto el viento. Es decir, ahora lo pasamos a términos de volumen y a términos de espacio pericárdico. Cuanto mayor gradiente transmural tengo, mejor diástole, mejor distensibilidad del ventrículo derecho tengo, y en inspiración es el momento, como tengo mejor gradiente entre ambas cámaras, inclusive dentro de lo que es el retorno venoso, todo lo que es vena cava inferior, etc. Como tengo presión negativa, porque la presión del tórax es negativa al inspirar, me lleno de sangre dentro de cámaras derechas. Tengo buena presión, buen gradiente de presión transpericárdico y el ventrículo derecho y la aurícula derecha se llenan de sangre, en detrimento de las cámaras izquierdas. Esto es fisiología pura. Cuando expiro, largo el aire, en ese momento la presión del tórax es positiva, +2 o +10, menos por menos, menos, con lo cual +10 me queda 8 milímetros de gradiente de presión, con lo cual en expiración no lleno tanto las cámaras derechas. No tengo tan buena diástole, y en detrimento de esto tengo mejor llenado del lado izquierdo. Esto es fisiología pura, y esto ustedes lo ven en Doppler cuando aumenta la velocidad de la onda de tricuspidia al inspirar, que no debería ser mayor de un 25% en condiciones normales. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos en presencia ya de patología? Como ustedes saben, el pericardio se puede distender en forma crónica o en forma aguda. En forma aguda no tiene mucha chance de distenderse mucho, pero sí, si le pongo líquido, aunque sea muy poco, va a aumentar rápidamente la presión dentro del espacio pericárdico porque no tiene manera de distenderse rápidamente. Ustedes han visto derrames pericárdicos de hasta 2 litros de dolor de todo el corazón crónicos que están casi asintomáticos u oligosintomáticos y no tienen un taponamiento cardíaco. Y sin embargo vieron también corazones con muy poco líquido, con 200 mililitros nada más, que pueden hacer un taponamiento cardíaco. Todo esto tiene que ver con la rapidez de ingreso de este líquido y la poca elasticidad que tiene el pericardio. Dijimos que tenía nada más que un 20% de distensibilidad. Entonces, claro, si yo le inyecto con una jeringa 200 mililitros, va a aumentar rápidamente la presión dentro del espacio pericárdico. Y el gradiente entre la cámara derecha y el espacio pericárdico no va a ser tan bueno como antes. ¿Cuánto va a ser? 4 milímetros de mercurio. Poco gradiente, poco diástole. Quizás no tenga signos de taponamiento, pero ya empieza a molestar la diástole. Quizás lo ven ustedes en el Doppler con una onda E más chica que la onda A en el flujo tricuspidio, que es raro de ver en condiciones normales. Igual, ante la inspiración va a seguir trabajando igual. ¿Por qué? Porque la presión negativa del tórax se sigue trasladando al espacio pericárdico.
Así que en el momento que yo inspiro, va a haber una onda ahí más grande y un llenado más rápido también. Pero la diástole no va a ser la misma. Supongamos que sigo colocando líquido dentro del espacio pericárdico y ahora le inyecto medio litro más. La presión intrapericárdica aumenta rápidamente, la distensibilidad del colágeno pericárdico no alcanza, como dije antes. ¿Qué pasa entonces? Aumenta la presión intrapericárdica y el gradiente transpericárdico pasa a ser 0. Tengo una diástole muy mala en este caso, no hay distensibilidad. Va a ocurrir lo que vamos a ver ahora, que es interdependencia ventricular, donde los vecinos derechos van a molestar a los vecinos izquierdos, y ya comienzo a tener un compromiso hemodinámico por el taponamiento cardíaco. Yo sigo inyectando líquido dentro del espacio pericárdico, a ver lo que se llama un transgradiente inverso. En este caso, llegamos a 20 milímetros de mercurio de presión intrapericárdica y tengo 15 milímetros de mercurio de presión en la cámara derecha. Generalmente, las cámaras tienden a igualar la presión porque si no, cae el gasto, hasta un punto que no la puede igualar más. Pero si sigue aumentando la presión dentro del pericardio, por lo menos en los primeros estadios del taponamiento, en el momento del ciclo cardíaco, donde hay más presión en el espacio pericárdico que en la cámara, va a haber lo que vamos a ver ahora, que es colapso de la cámara implicada o la cámara que estamos viendo. Por supuesto, lo que primero colapsa es la aurícula derecha, porque es la que menos presión tiene, y después el ventrículo derecho. Aquí estamos viendo un típico taponamiento cardíaco, derrame de pericardio parietal, por afuera debe estar la grasa extrapericárdica, y ahí estamos viendo todo inflamado, lo que es el epicardio, que corresponde a la grasa epicárdica más el pericardio visceral, todo esto inflamado. ¿Cuál es el momento del ciclo donde puede haber gradiente inverso? Negativo, como vemos aquí. Un gradiente inverso hace que se colapse la cámara. Bueno, el momento de menos presión en la cámara. ¿Cuál es el momento de menos presión en la cámara? En el fin de sístole auricular y en el fin de sístole ventricular o en protodiástole ventricular. Esto hay que pensarlo. ¿En qué momento de la cámara tenemos menos presión? Bueno, después de la onda P. Sístole ventricular, ahí cae la presión y ahí tengo menos presión de la aurícula derecha, ahí voy a tener colapso. ¿Qué momento tengo menos presión en el ventrículo derecho? Bueno, en el final de la sístole, en el inicio de la diástole. Claro, cuando ya la diástole ya aumentó, ya creció la diástole, ya tengo más presión. Entonces, en ese momento es el colapso. Y si ustedes miran, lo que va a ocurrir es una imagen de ondulante, de ola, en el cual colapsa en fin de sístole auricular, lo que es telediástole, lo que sería telediástole ventricular, fin de sístole auricular, la aurícula derecha y después el ventrículo derecho. Esta imagen es típica y estos son signos de taponamiento cardíaco, por lo menos del punto de vista del eco. Y en los informes ponemos, se observan signos que sugieren compromiso hemodinámico por taponamiento cardíaco desde el punto de vista del eco. Por eso lo que les contaba antes de la interdependencia ventricular. El corazón es un dúplex, con vecinos derechos y vecinos izquierdos. Y como un buen dúplex, si el vecino derecho va a hacer lío, va a molestar al vecino izquierdo. Entonces, si yo lleno de sangre el lado derecho y no tengo forma de irme para afuera, ¿por qué? Porque tengo el espacio intrapericárdico lleno de presión, lleno de líquido, está a tensión y hay un aumento de presión que me impide ir hacia este lado, voy a molestar al vecino izquierdo, entonces voy a tener un movimiento paradojal, que es lo que vamos a ver ahora en esta imagen. Ese movimiento paradojal va a hacer que caiga el flujo del lado izquierdo y este es el pulso paradojal. Es decir, el signo clínico de taponamiento cardíaco, donde el septum necesita molestar al lado izquierdo porque como no puede ir hacia la pared libre de BD porque hay tensión y no se llena en diástole, y porque aumentó el flujo, porque el retorno venoso sigue aumentando en inspiración, justo en inspiración, y háganlo en inspiración y háganlo en expiración, justo en inspiración
el septum va a molestar al lado izquierdo. Y lo va a molestar disminuyendo el gasto cardíaco del lado izquierdo. Por eso, cuando ustedes toman la presión en ese momento, cae 10 milímetros de mercurio el pulso en sístole, la presión de pulso en sístole, y esto es pulso paradojal. Lo pueden medir inclusive con gasto cardíaco izquierdo. En inspiración van a ver que a través de la integral de flujo cae en inspiración el flujo izquierdo. Y eso es un signo también de compromiso hemodinámico visto por eco. Bien, ya vimos el septum paradojal y acá estamos viendo entonces el movimiento paradojal del septum. No digo movimiento paradojal, el movimiento paradojal del septum hay que usarlo en el momento indicado. No llame movimiento paradojal a post-CRM después de abrir el corazón de una cirugía central. No es eso paradojal. Es un momento de traslación que tiene que ver con otras cosas. El paradojal real es sobrecarga de cámaras derechas y en este caso puede ser también por taponamiento cardíaco. Acá tenemos otro ejemplo muy claro de taponamiento cardíaco, donde estamos viendo, y aquí lo vamos a ver ahora en cámara lenta, lo puse el signo de ondulación, de primero colapsa, cuando no hay un colapso total, por supuesto, primero colapsa en telesístole auricular derecha y luego en telesístole ventricular. Vean esto que estamos viendo acá. Acá hay derrame, lo hago una inspiración, lo hago una expiración, lo voy viendo. Miren ustedes cómo se observa ahí junto con el electro, fin de sístole auricular, después de la onda P, colapsa la aurícula derecha, porque es el momento de menor presión, entonces el momento que aumenta más la presión o el gradiente de presión de presión pericárdica, entonces en este momento colapsa la aurícula derecha. Pero lo que quería mostrarles en esta diapositiva es ¿a qué llamamos severidad en un derrame pericárdico? ¿Qué sería ustedes en un derrame pericárdico? Si buscan todas las guías, todos los libros, dicen, bueno, menos de 1 centímetro, podría corresponder a 200 litros, entre 1 y 2 centímetros, el error de todo el corazón correspondería a derrame moderado. Antes decían menos de 1, ahora menos de 2, y más de 2 centímetros, el error de todo el corazón corresponde a más de 1 litro, o entre 500 o más de 500 mililitros, perdón, y sería derrame pericárdico severo. Esto es como la estenosis aórtica. ¿Cuál es el concepto de severidad de la estenosis aórtica? Cuando va a cirugía, cuando tiene realmente indicación quirúrgica. Entonces, ¿importa mucho el área, si es 0,8, 0,7 o 0,6? ¿O importa más cuál es la condición que a mí me hace pensar que este paciente es quirúrgico? Y ahí hablar de severidad. Bueno, esto es lo mismo. ¿Cuándo digo derrame pericárdico severo? Cuando tengo nada más que líquido de todo el corazón, o cuando tengo algún signo precoz de taponamiento cardíaco. Cuando tengo que aliartar. Ustedes ponen derrame pericárdico severo, sin signos de taponamiento, y vamos a hacer 454 millones de ecos cada minuto a ver si aparecen o no. Porque la palabra severo implica un montón de cosas. Ahora, yo pongo signos precoces de taponamiento cardíaco y voy a poner en el informe que estén atentos porque este paciente se puede taponar en cualquier momento clínicamente. La severidad del líquido del derrame pericárdico tiene que ver con los signos precoces de taponamiento cardíaco, con la fisiología del espacio pericárdico, más que con tanto derrame en sí. Si el derrame en sí, si la distensibilidad crónica hace que pueda tener hasta 1,5 litros de error del corazón en 3 años, por ejemplo, cuando hay una metamorfosis del mismo pericardio parietal y va teniendo mayor distensibilidad lentamente y se va distinguiendo y sacan 2 litros y la paciente nos mira y nos dice, yo la verdad lo tengo hace años esto. ¿Cuántas veces vimos un eco así? Entonces, yo en lo personal les digo a la gente nuestra en nuestro servicio que la palabra severidad la usen más que nada cuando vean signos de taponamiento cardíaco. Yo puedo poner derrame pericárdico significativo, sin signos de taponamiento, pero la palabra severidad la uso más cuando veo signos de taponamiento. Esa es una visión subjetiva y personal. Ahora metemos un poco en la fisiología de la constricción pericárdica y como vemos aquí, y claro, con la manito que nos está señalando, la interdependencia ventricular juega un rol clave también en la constricción pericárdica.
Acá vemos otra vez imágenes anatómicas de un corazón normal, y aquí vemos imágenes anatómicas de constricción pericárdica, y acá puede haber infiltrado, en el caso que sea una constricción pericárdica tumoral, puede haber inflamación pura en caso que sea una constricción pericárdica seguida de una infección viral, por ejemplo, o puede haber ambas cosas también, por supuesto, y puede también estar acompañado de un poco de derrame, entendiendo que si yo tengo una menor distensibilidad pericárdica por inflamación o por infiltración, no llega a ser una constricción pericárdica y tengo un poco de derrame, ambas cosas se sinergian porque la presión intrapericárdica va a aumentar mucho más rápido porque no tengo distensibilidad, porque está inflamado, porque las mismas células mesoteliales ciliadas tapan, bloquean la absorción de derrame. Se sigue generando un poco de derrame, y aunque no sea mucho, tampoco la constricción, ambas cosas juegan para que el paciente pueda tener síntomas por aumento de la presión intrapericárdica. Por eso es tan importante el concepto de entender presión intrapericárdica y gradiente transpericárdico. Esta es una imagen del doctor Ricardo Obregón que me envió, donde vemos una coraza de calcio. Esto es muy fácil de hacer diagnóstico, muy sencillo para cualquier médico que recién ingresa. En las imágenes ve esto y dice, obviamente que este paciente tiene calcio de alrededor y solamente tiene constricción pericárdica. Pero el tema, como les conté, es encontrar y hallar las constricciones pericárdicas sin calcio. También es fácil ver calcio cuando es importante el calcio en una placa radiográfica, como ven ustedes aquí, en tomografía, y si uno ve calcio ya prácticamente va a buscar la constricción. Pero si no veo calcio, es el tema. Hay dos diagnósticos, o entre los dos diagnósticos más difíciles de la ecocardiografía. Uno es la insuficiencia pulmonar severa, que como no hay mucho flujo, un día podemos hablar de esto, como no hay mucho flujo por aumento de presión de fin de diástole y ventrículo derecho, no ven flujo color, entonces dicen que no es severa. Dos, la constricción pericárdica sin calcio y sin derrame. Dificilísimo de encontrar. Hay que intuirla más que buscarla. Intuirla y después buscarla por eco. Hablemos entonces de una constricción pericárdica pura para entender los modelos. Calcio, alrededor de toda una coraza cálcica. No hay transmisión entonces de la presión del tórax hacia las cámaras cardíacas. Por acá hay una coraza, hay una pared, no hay transmisión, con lo cual puede pasar que inclusive no tengan variación respiratoria en la onda E de la válvula tricúspide, ni tampoco mitral, porque no hay transmisión, no se transmiten. No hay, ni siquiera se puede saber si hay gradiente, no hay nada, porque hay una pared de calcio que está molestando. Lo más probable es que sea efuso constrictiva y no sea constrictiva pura, ¿no? Bueno, en este caso las hojas, el pericardio parietal está totalmente pegado a todo el epicardio, no hay espacio pericárdico. ¿Y qué pasa? Ingresa la sangre. Obviamente que aumenta la presión de la aurícula derecha por fuera de donde existe, si es que el calcio está solamente sobre el ventrículo derecho, aumenta mucho la presión, no hay manera de que no se cierre el ventrículo, sino aumenta la presión, y al ingresar la sangre, no puede ir entonces, obviamente, porque hay una coraza pericárdica, entonces ¿qué va a hacer? Por interdependencia ventricular, no puede, en la pared libre del ventrículo derecho, tener una diástole adecuada, entonces molesta hacia el lado, otra vez hacia el lado izquierdo, pero esta vez lo hace de una manera diferente, ingresa hasta que iguala la presión de la cámara y después ya no puede ingresar más. Ingresa en protodiástole, hay un látigo, un movimiento de látigo del septum hacia el lado izquierdo, esto se llama bamboleo septal para los que hacen resonancia, se llama látigo también para los que hacen eco, se llama movimiento protodiastólico precoz, que tiene que ver con el díplato y el aumento de presión hasta que iguala la presión. Entra la sangre, se iguala la presión en protodiástole, en el principio de diástole, y ya no entra más, o entra mucho menos. Y acá vemos una de las imágenes típicas de constricción pericárdica sin calcio.
Miren ustedes un signo que no está descrito, o creo que hasta ahora no está descrito en los libros y que tiene que ver con la observación nuestra, de nuestro servicio, es el poco movimiento que hay entre el epicardio y el pericardio parietal. No hay movimiento de fricción en el techo de la aurícula derecha. Y esto les puedo asegurar que si bien no es un signo patognomónico, pero es un signo muy clarito, que ojo que puede haber una constricción pericárdica. Si yo veo esta falta de movimiento entre el epicardio y el pericardio parietal, veo que acá lo veo mejor, no hay fricción, no veo movimiento, tiene que haber movimiento ahí. Y encima, cuando hay un poco de derrame, y veo este bamboleo en protodiástole, entonces ahí comienzo a pensar en una constricción pericárdica. Seguramente este paciente tiene ascitis, tiene edemas en miembros inferiores, tiene dolor en hipocondrio derecho, por éctasis de la cápsula hepática, en fin, va a tener signos derechos, o puede llegar a estar teniendo signos derechos. Son los típicos pacientes que andan por todos los consultorios con signos derechos y que nadie sabe qué tiene porque no le encuentran calcio en el pericardio. Tienen que ver esto que estamos viendo aquí, el bamboleo septal, el látigo en protodiástole y esto que les cuento yo. Este paciente no tenía nada y miren ustedes, no hay variación respiratoria, o hay poca variación respiratoria, o sea que tiene más signos de constricción que de taponamiento. Si yo tengo mucha variación respiratoria, tengo signos de taponamiento dentro de un pericardio efuso constrictivo, donde hay ambas cosas, constricción y taponamiento. Si tengo variación respiratoria, entonces priva los signos de taponamiento. Si tengo más que nada, no hay cambios en la inspiración y expiración, en la entrada y salida de sangre dentro de los ventrículos, quiere decir entonces que no está transmitiendo presiones y priva entonces la constricción por encima del taponamiento. En este paciente también veíamos, como ven ustedes aquí, que la integral de flujo del tracto de salida del ventrículo izquierdo tomada aquí, ¿ven? Es menor, con lo cual implica un menor gasto cardíaco. Aquí vemos el mismo paciente con el bamboleo septal de la resonancia del eje corto y su correlación con la clínica. Aquí vemos entonces el signo de Kumail venoso, que implica que el aumento de presión de la yugular interna, en este caso, la sangre no puede entrar dentro de la aurícula derecha por la presión que hay. Entonces, ¿qué hace cuando inspira? En vez de entrar, vuelve y tenemos el signo de ingurgita hacia arriba en inspiración. Lo vemos lo mismo. Y aquí otra vez lo mismo, el mismo signo que veíamos antes. Bueno, otra vez, ahora comparando la constricción con un taponamiento casi puro, digamos, con una constricción casi pura. Y aquí vemos entonces la falta otra vez. Miren ustedes, aquí en el espacio pericárdico está con aumento de la ecogenicidad. Esto implica inflamación. Esto implica también que puede estar pegado una hoja con otra, que el epicardio, y no se desplaza, no hay deslizamiento. Y aquí lo vemos también. Y por otro lado, este es otro paciente, no es el mismo que vimos recién. Y el bamboleo septal, bien, la imagen del látigo. Y la otra, el septum paradojal, que también molesta. En ambos casos vemos interdependencia ventricular. Esto es muy importante que quede como concepto. El 20% de los pacientes no tienen engrosamiento en técnicas de imagen cardíaca. Y además de no tener calcio, no lo van a ver engrosado, no van a ver derrame, no se ven en imagen cardíaca. Se ve por clínica, se sospecha por clínica por signos derechos y se sospecha por el bamboleo septal y los signos fisiológicos que vimos recién. Vamos a ver un caso de una chica embarazada de 30 años que estaba cursando el 8º mes de embarazo, un caso muy interesante, que en este caso puntual lo que estamos viendo es que el espacio pericárdico está ocupado por un material ecodenso. Estamos cursando 8 semanas de embarazo. Este material ecodenso que vemos aquí se ve perfectamente bien en eje corto. Ahí vemos el epicardio brillante, puede ser la grasa que está totalmente inflamada. Aquí vemos el pericardio parietal también brillante y aquí la imagen ecodensa.
Con modo M estamos viendo que en protodiástole, como habíamos visto, existe imagen de bamboleo, sobre todo en inspiración. Miren cómo se aplana el septum al inspirar. Es decir, que está transmitiendo presiones, por un lado. Segundo, en el momento que yo lleno de sangre el ventrículo derecho, no puede ir hacia la pared libre, que va a ser interdependencia entre molesta al lado izquierdo y baja el gasto cardíaco izquierdo. Aquí ya estamos viendo a la misma chica embarazada de 8 meses, en la cual vemos el bamboleo septal, y aquí mucho más pronunciado. Con lo cual, ¿qué conducta clínica hubieran tomado? Lamentablemente no podemos ser Ateneo. Usted quería, porque la paciente tenía disnea y estaba en la octava semana de embarazo. Octava semana de embarazo. Si lo dije bien antes. Octava semana de embarazo. Y es de pensar, por supuesto, que a medida que avanza el embarazo, el metabolismo, el aumento de volumen minuto, etcétera, 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 podría agravar esto. Bueno, les cuento el resultado final porque no hay tiempo. Hicimos muchos ateneos, se habló inclusive, yo en lo personal fui el primero que dije si no habría que realizar un aborto si esto seguía, porque miren ustedes cómo aquí tengo movimiento de látigo, aquí lo tengo mucho más pronunciado. Estamos en 8 semanas de embarazo, que es muy poco. ¿Qué pasaría en el segundo trimestre de embarazo? Bueno, hubo mucha discusión, privó por suerte la cordura, privó no hacer daño primero, privó esperar un poquitito más y seguir viéndola, que también era una opción muy válida, ¿no? Por supuesto. En eso de esperar, ¿qué pasó? A los 10 días, miren cómo está, y lo que es mejor, el control a los 10 días del eje corto muestra claramente que se reabsorbió y fue una inflamación transitoria del pericardio que incluyó el espacio pericárdico con signos de constricción pericárdica, disnea, sintomatología que revirtió sola, porque encima no se le puede dar ninguna medicación de absolutamente nada. 2 meses de embarazo, no puede ni colchicina ni nada. Con lo cual, solo reabsorbió y cursó su embarazo perfectamente bien y tuvo su hijo perfectamente bien. Esto es otro caso de insuficiencia cardíaca derecha sin clara etiología, porque encontraban derrame pericárdico, pero no encontraban ningún otro signo, no tenía calcio alrededor de la tomografía, ni mucho menos, sino que otro caso que también lo que tenía era una constricción pericárdica con un poco de derrame pericárdico. Esperen que bajo el volumen de la cirugía. Y ahí miren, cuando abren el pericardio parietal van a ver una imagen de invaginación. Es como todo lo que está contenido, como un globo. Es una imagen típica cuando está el pericardio a tensión y después lleno de sangre y lleno de focos hemorrágicos por la inflamación que tenía. Pero es muy típico el signo de abombamiento. A ver si lo podemos ver. Voy a avanzar un poco la cirugía. Ahí ven estos signos así. Es como pequeños, les es muy difícil, ¿cómo se dice cuando, la palabra exacta? Bueno, sacar el pericardio pegado, todo pegoteado, eso, todo lo que es epicardio, pericardio, todo pegoteado, y a medida que van despegando el pericardio comienzan las invaginaciones, los globitos, porque la cámara está a tensión. Bien, este paciente anduvo bien, como ven ustedes aquí, no andan siempre bien, no es una cirugía que les gusta hacer mucho a los cirujanos, y hay que demostrar por muchos métodos, inclusive, demostrarles cuando no hay calcio en el pericardio, demostrarles mucho, convencerlos para que lo hagan, porque la realidad obviamente, y tienen razón, no es cuestión de operar al primero que tenga signos derechos, pero no es una cirugía, porque es una cirugía que no siempre andan muy bien. Vamos a ver otro caso rápido, si tenemos tiempo, sí, que es lo más divertido. Este caso es otra mujer de 32 años, ingresa en emergencia por intenso dolor abdominal, diarrea, vómitos, con lo cual en cualquier guardia, ¿quién la ve? Un cirujano, e interpreta un abdomen agudo. Le hacen una laparoscopía que encuentran líquido citrino, líquido 800 mililitros, nada más, como si fuera citis, nada, no encontraron nada.
La paciente seguía con disnea y tenía un cuadro respiratorio, no es COVID, no es este año, no es COVID, no. La paciente tenía un cuadro de vías aéreas superiores. Qué felices éramos cuando entrábamos en un cuadro respiratorio y nada, ¿no? Y pensamos entonces que tenía un abdomen agudo. Sin embargo, después de la laparoscopía, hace una hipotensión arterial, se choca prácticamente, e ingresa en terapia y se la expande. Y este es el ingreso en terapia. Hipotensa, taquicárdica, saturando bien, hiperneica, estaba somnolienta, aunque no tenía foco neurológico, en fin, todas, y tenía hepatomegalia muy dolorosa a la palpación. Muy importante esto. En el laboratorio vamos a contar rápidamente que glóbulos blancos aumentados y esto, serología viral positiva para influenza tipo A, que por supuesto la vimos recién, pero se las cuento ahora, tenía serología viral para influenza tipo A. Electrocardiograma, tendencia, o te diría no tendencia, hipovoltaje. Y el hipovoltaje, ustedes saben bien que se lo asocia con infiltración miocárdica y también con derrame pericárdico. Eco, bueno, no, eco no, vamos a la tomografía antes y vemos lo que aprendimos. Negro, tomografía grasa. Entonces, si veo músculo negro, grasa epicárdica, espacio pericárdico tomado por pericardio parietal, por derrame, por inflamación grasa, etcétera, y después por afuera vería más grasa que no la estoy viendo en esta imagen. No veo calcio en pericardio, no se veía, y este es el eco que se hace en guardia prácticamente, o ingresando a terapia, donde se ven dos cosas. Uno, aumento del grosor parietal, hiperrefringencia, puntiforme, aumento de la refringencia del epicardio, de la grasa, inflamada aparentemente, derrame pericárdico no severo, hipocontractilidad global y difusa, como estamos viendo aquí, hipocontractilidad global y difusa de ventrículo izquierdo, y aumento del grosor parietal. Entonces, fíjense ustedes qué interesante, ¿no? Perdón. Fíjense ustedes qué interesante el aumento del grosor parietal. Joven, no hipertrófica en teoría. No tendría por qué tener ningún aumento de espesor parietal, y menos la cara posterior como la tiene. Amiloidosis. Obviamente, un diagnóstico inicial, no tenía por lo menos laboratorio, ni clínica tampoco, podía ser. La paciente sigue mal, y ahí se le hace el laboratorio, que vino por supuesto después, todo esto, que muestra una troponina T-good alta, lo cual habla de compromiso miocárdico, y un pro-BNP alto también, lo cual habla de también compromiso hemodinámico, de aumento de presiones izquierdas y demás. La paciente está con una variación respiratoria de un 30% en el llenado mitral por Doppler. Seguimos con eco, no veíamos pulso paradojal, no tenía ingurgitación yugular, con lo cual no estaba taponada tampoco, o sea que parecía que privaba más los signos de miocarditis. Una onda S relativamente baja, vemos aquí, seguimos un poco más, vamos un poco más rápido, se le coloca un Swan-Ganz y tenía signos de shock cardíaco, una WEB de 23, con una PVC de 9 y un índice cardíaco de 1.6. Esta es la curva de ProNP, esta es la curva de troponina, seguimos un poquito más. Y miren lo que pasa a las 36 horas, peor, más engrosamiento, menor capacidad de reserva de volumen del ventrículo, o sea, remodelamiento concéntrico, no ingresa sangre, poca diástole, disfunción sistólica, mayor derrame, mayor shock. Ya comienza a pensarse en ponerle en trasplante pensando que tenía una miopericarditis aguda, grave. Hasta ahora teníamos signos de compromiso cardíaco fundamentalmente, que privaban. Colocamos el traductor en subcostal, vemos signos de taponamiento cardíaco, ya vemos el espacio pericárdico bien marcado, la grasa subepicárdica inflamada con el pericardio visceral y la imagen de ondulación, de colapso parcial tanto de la aurícula como del ventrículo, bastante colapsado como lo vimos recién. Ahí empezamos a decir entonces
drenen este paciente porque puede ser que mejore muchísimo después de drenado. Hubo que convencer, por supuesto, mostrando llenado mitral aumentaba mucho más de un 25%, lo cual implicaba que tenía más signos de taponamiento que de constricción pericárdica. Miren lo que pasa con el llenado derecho de la onda, no importa que sea la onda A, pero miren cómo aumenta el llenado derecho en inspiración. Y aquí la Wedge y la PVC cambiaron a igualarse en presiones, con lo cual aquí ya estábamos, obviamente, con signos de taponamiento, ahí ya no hubo más dudas. ¿Y qué se hizo? Se hizo una ventana pleuropericárdica de urgencia, sacaron 400 mililitros de líquido pleural y la paciente tuvo muy franca mejoría, muy rápidamente, ¿sí? Con menor respuesta, con menor indicación de drogas inotrópicas. Después de esto, empeora de vuelta y tiene un shock séptico por una neumonía intrahospitalaria, como no estés aquí, en la tomografía. Y para terminar con esta paciente les cuento que fue tratada por un cirujano, por un terapista y por un cardiólogo. Pasó por shock cardiogénico, por taponamiento cardíaco y por sepsis, por neumonía intrahospitalaria. Ella ingresó recuerden, que había ingresado por un cuadro abdominal y sobre todo que tenía influenza tipo A. ¿Qué pasó el día 12 de internación? Se curó. Revirtió todos los signos de taponamiento. Miren ustedes lo que pasó una vez que se le sacó líquido a través de la ventana pleuropericárdica, mejoró todo, fue mejorando lentamente. Esto tiene que ver con una respuesta inflamatoria que seguramente tenía la paciente, tiene que ver con el virus que tuvo la paciente, por eso les decía que recuerden que daba positivo para influenza, un cuadro respiratorio, pero sobre todo uno diría, pero ¿por qué se chocó tanto? ¿Por qué se choca tanto una paciente cuando el derrame pericárdico tampoco era tan importante? ¿No era que esta paciente tendría previamente un pericardio poco elástico? ¿No era que previamente habrá tenido alguna vez inflamación crónica subclínica y le quedó un pericardio sin calcio, poco elástico, en el cual un poco de líquido le genera un desastre, un shock? Bueno, la investigamos, hablamos de vuelta con la mujer, seguimos hablando con la mamá, hablamos con la mamá. Miren, mientras tanto, primer día, tercer día y 12º día. Y antes que les cuente el resultado final, veamos esto. ¿Por qué no se hizo resonancia, no hubo forma, no hubo tiempo, no hubo manera, estaba en shock? ¿Por qué tenía entonces aumento del espesor? Edema. Todo esto es edema por eco. Este realce ecocardiográfico implica edema. Este aumento del grosor en la pared posterior y en el septum, pero sobre todo bien marcado en pared posterior, implica edema. Miren cómo volvió a tener los espesores paretales normales. Estamos aprendiendo a buscar edema desde que aprendimos a ver resonancia. Estamos aprendiendo a buscar edema por eco, sobre todo en los cuadros agudos. ¿Qué pasó entonces? Miren cómo quedó perfectamente bien, buena función sistólica, buena diástole. Bueno, esto es en la vista subcostal, cómo cambió radicalmente, es lo mismo, aumentando un horario. El exudado, lo que mostró el líquido pericardio es un exudado no complicado, no bacteriano, no era tumoral, y la biopsia de pericardio fue muy interesante porque no mostró signos activos agudos. Eso tiene que ver con no muchas células inflamatorias y vasos de neoformación, no tantos vasos de neoformación. Es decir, poco componente inflamatorio en la biopsia de pericardio. Y tenía, previamente, entonces, ahí tenemos algunos engrosamientos de fibro hialínico, tiene que ver con unas bandas fibrosas. Esto implicaba un tejido rígido previo, e investigando, como les decía, tuvo un episodio 10 años antes de una neumonía no clara, donde aparentemente también tuvo derrame pericárdico, donde no tuvo seguimiento, nunca más le pasó, se le fue todo, pero evidentemente le quedó un pericardio poco elástico, que con un poco de inflamación y con líquido moderado, por así decirlo, leve barra moderado, hizo un desastre
desde el punto de vista hemodinámico del corazón. Por lo cual, el diagnóstico final es probable pericardio inelástico previo, miopericarditis aparentemente viral por la influencia tipo A. La pericarditis fue difuso-constrictiva con taponamiento y, por supuesto, tuvo severa injuria miocárdica por lo que vimos troponina T y demás. Y aquí vemos lo que tuvo, que es una neumonitis previa, que la pudimos sacar a través de la madre, de la familia y demás. Bien, vamos terminando entonces. Les muestro el último caso clínico. Miren ustedes de vuelta otro paciente en el cual vemos que no hay deslizamiento del techo del epicardio de la aurícula derecha versus el espacio pericárdico, el epicardio parietal, que aquí está aumentado de tamaño, un poquitito, y sobre todo refringente. 2, el bamboleo septal, clarísimo, el látigo. Hicimos diagnóstico, por supuesto que no tenía calcio en la placa ni en la tomografía, y tenía signos derechos. Hicimos diagnóstico de constricción pericárdica, aquí vemos el mismo paciente, y aquí vemos de vuelta lo mismo con Zoom. Miren si no les falta desplazamiento, búsquenlo en ecos normales, cuando hagan, y busquen el desplazamiento que tiene que existir entre el epicardio, el espacio pericárdico y el pericardio a nivel del techo de la aurícula derecha. Y aquí también, miren que pasa en inspiración, se aplana más el septum como signo de sobrecarga derecha. Como ven, no tenía derrame pericárdico. Grasa, como vimos, ya sabemos que lo negro es grasa. Grasa epicárdica, derrame, grasa extraepicárdica, y entonces tampoco tenía un gran engrosamiento, 3.78. En la resonancia lo que se vio fue lo mismo que vimos por eco, el movimiento del látigo y también el movimiento, y miren ustedes, el septum interauricular paradojal tirado totalmente hacia la izquierda, también interdependencia auricular, en este caso ambos septum molestan a las cámaras izquierdas. No les muestro mucho esto, pero sí que no tenía por ente 1, acá estamos viendo la grasa, se ve brillante ente 1, se ve un poquito mejor los milímetros entre grasa y grasa, se ven 7 milímetros, y aquí entonces lo que estamos viendo es que no tuvo realce el paciente, con lo cual no tenía inflamación activa, todo esto era bien crónico y tampoco tenía edema en el miocardio. Con lo cual, apuntes finales y terminamos en tiempo. Les dije media hora para el espacio pericárdico y luego casos. Apuntes finales y tomemos nota. Tome nota. No todas las pericarditis agudas cursan con derrame. Claro. No todos los derrames severos son taponamientos. No todas las calcificaciones pericárdicas son constricción. Y no todas las pericarditis constrictivas están calcificadas. La única forma que tenemos de entender todo esto es entender el espacio pericárdico, entender bien la anatomía pericárdica y no estudiarla de memoria por el libro, razonar lo que es un gradiente transpericárdico, entender cuando hay signos más de taponamiento o más de constricción, pero siempre viendo que puede ser mixto, efuso constrictor. Fijar los signos clínicos, si los hechos únicamente de origen no claro, piensen en pericardio. Cualquier signo derecho de origen no claro, piensen en pericardio. Creo que este es el último mensaje final. Acá me dice que tengo mala señal de internet, no sé si está viendo o no, pero pensar en pericardio cuando la clínica no cierra, cuando tengan signos derechos, pensar en pericardio. Para encontrar una constricción pericárdica sin calcio y sin derrame, hay que intuirla. Si no, no la van a encontrar. Les agradezco, Daniela, Andrea, por esta posibilidad. Muchas gracias y espero que se haya visto. Yo por momentos vi que había poca conexión, no sé si por ahí se grabó o no,
Pero Todo Daniela, perfecto. si ahora me estás escuchando, Daniela, ¿me escuchás? Te escucho, Martín, y se escuchó perfecta toda la charla. No hubo Ah, qué cortes. bueno. No, no, no. Estuvo Porque todo salía un perfecto. cartel que decía algo de internet y me da miedo que estaba hablando al aire. Así que, No, bueno, no, no, no. Yo por lo menos te escuché muy bien. No sé si alguien tiene alguna pregunta gracias. para Ah, hacerte, si hay alguna consulta, alguno de los... Bueno, por ahora no. A ver. la gente de Neuquén, Jeremías, si estás ahí, alguna Gracias. pregunta, Por ahora todos te dicen excelente no. charla y muchas gracias por la clase. Bueno, bueno, cualquier cosa saben que me pueden ubicar en forma individual a través del chat nuestro de médicos de Trinidad o bien en el mail o donde quieran, si hay alguna pregunta, algún caso que quieran ver o lo que Acá hay sea. una, Gracias. igual hay una pregunta, Martín, que Sí. te hace un colega. ¿En qué momento indica la pericardiocentesis por eco? Wow, por eco nada más. Bueno, claramente cuando el paciente, justamente tenemos un paciente ahora, cuando el paciente no mejora con medicación, uno trata de llegar a la cirugía lo más tarde posible, siempre y cuando el miocardio no esté muy comprometido. Y por eso tenemos, hoy por hoy tenemos el strain, tenemos la onda S por doble tisular, en fin, tenemos signos para ver miocardio. Tenemos un paciente justamente que lo fuimos siguiendo que tiene una constricción pericárdica crónica sin calcio. Y lo fuimos llevando. Y cuando vemos que con la medicación ya y que ya realmente no puede hacer una vida normal, lógica para su edad, por ejemplo, porque tiene 45 años, es el momento de indicarle cirugía. Por eco, por tomo, por rezo, por lo que quieran, pero es el momento. Cuando, o sea, no, quizás uno trata, como sabe que la cirugía no es una cirugía fantástica, rápida, resolutiva, que andan todos muy bien, trata de llevarlos lo más tarde posible, mientras tanto el paciente tenga buena calidad de vida. Cuando el paciente no tiene buena calidad de vida y está muy medicado, ya hay que indicarle cirugía. Daniela, Después hay una pregunta que te hace una participante, pero no sé si tiene que ver, que dice, los signos de edema de miocardio por ecocardio. bueno, esto es nuevo, así como hemos inventado también el ecorrealce en los pacientes con miocardiopatías hipertróficas de 3 centímetros o gigantes, y vemos real si lo comparamos con el realce de la res y lo llamamos ecorrealce. Esto es nuevo, esto no sé si está tan descrito en las guías ni en los libros, pero lo que ustedes vieron en el caso es clarísimo. Aumento del grosor parietal transitorio, hasta que no vea que retroceda, y yo puedo dudar de eso. Ahora, si yo conozco a una paciente con un eco previo que tiene 9 milímetros de pared posterior, ingresa como ingresa, con 12 milímetros de pared posterior, bien medido, y esto es edema. Sobre todo si está cursando una miopericarditis, un cuadro viral o signos de, digamos, clínicos de pericardio inflamado. O sea, tengo que compararlo contra un estudio previo o contra el estudio dentro de 5 días. Por supuesto que el gol estándar es la resonancia para ver edema, no hay dudas, pero son pacientes que a veces no podés hacerle una resonancia en agudo. Ponerlos 45 minutos como mínimo, o un poco menos, depende del protocolo, adentro de un resonador respire y no respire. Entonces, si el eco previo no tenía engrosamiento y lo tiene ahora, bueno, descartemos amiloidosis y pensemos en edema, sobre todo en una mujer joven de 30 años. Tienes otra pregunta que dice, si hay colapso en aurícula derecha, sin clínica, indica drenar o punzar. No. Los signos precoces de taponamiento no implican drenar o punzar. Lo que en la clínica sigue siendo soberana. Nosotros ponemos en el informe signos precoces de taponamiento. Son signos como que me van a anunciar, pero si el paciente está clínicamente bien, respira bien, no tiene signos clínicos de taponamiento, no, por supuesto que hay que internarlo. Pero no es la indicación del eco, sino la indicación clínica.
La indicación de punzar o no punzar es más clínica que por eco. El eco lo que me está diciendo es cuánto compromiso hemodinámico tengo y ojo con este paciente. Miremoslo cada rato, porque seguramente un poquito más de líquido se va a taponar. Todo tiene que ver con el aumento de presión intrapericárdica. Entonces, mientras esté compensado y tenga distensibilidad ese pericardio, porque quizás el derrame es subagudo, no es tan agudo, es subagudo, entonces podemos esperar, porque como ustedes vieron, muchos pacientes resuelven solos. Esa chica embarazada, el primero que dije de suspender embarazo fui yo. Hicimos un Ateneo en conjunto con gente de ginecología, obstetricia, clínica médica, todos opinaron. Pero como diagnóstico y el eco lo hice yo, convoqué a todo el mundo rápido y dije, señores, ¿no hay que suspender esto? Y miren cómo después una conducta clínica, lógica, en el cual lo que se privó fue no hacer daño a primero y esperar un poquito, se la llevó a ver cómo seguía y retrocedió todo. También te puede pasar con eso, que tenga signos precoces de taponamiento, pero que se reabsorba, porque es algo subagudo o agudo. La clínica sigue siendo soberana. Bien, tenés otra pregunta que dice si hay alguna forma de calcular el volumen del derrame por ecocardio. Lo calculan y eso está en todos lados, en todas las guías. Y dicen que cuando es entre menor de 5 centímetros corresponde a 100 a 200 mililitros, entre 5 centímetros y 1 centímetro alrededor de todo el corazón correspondería a 200 y 500, y después un poco más de 500, y después un poco más de... Yo la verdad, sinceramente, le doy cero importancia a eso, a la cantidad de líquido. Cero, te lo digo porque están las guías. Cero. No me importa la cantidad de líquido, es absolutamente... Lo que sí me fijo es los signos precoces de taponamiento y de compromiso hemodinámico. Eso es lo más importante que tienen que fijarse. Recuerden que la severidad de un taponamiento es por los signos hemodinámicos, fundamentalmente. Bien, después tenés otra consulta, llegan un montón de preguntas. En los rechazos agudos de paciente con trasplante cardíaco se ve un engrosamiento transitorio del miocardio que se atribuye a edema miocárdico y revierte con el tratamiento del rechazo, pregunta un asistente anónimo. Sí, nosotros no tenemos tanta experiencia dentro de nuestros sanatorios con el tema trasplante, pero sí, el edema se puede ver. Si ustedes ven aumento del espesor peritoneal en un paciente que tiene rechazo y después va para atrás, lo más probable es que sea edema por eco. A pesar de no tener experiencia personal en ver muchos trasplantes nosotros, yo en persona. Después dice, ¿viste insuficiencia tricuspidia diastólica en constrictivas? ¿Qué valor les das? Tiene que ver también con lo mismo. Todos los signos que vos encuentres de disfunción diastólica, porque en el fondo es una disfunción diastólica, es un signo precoz de compromiso hemodinámico. Exactamente igual. Por eso les digo, busquen también hasta inclusive la alteración de la relajación derecha. Es lo mismo. También búsquenlo con Doppler tisular también, van a ver una onda E más chica que la onda A por Doppler tisular. Todos los signos de disfunción diastólica de ventrículo derecho son porque la diástole está empezando a disfuncionar. Y de lo que se trata del aumento de presión intrapericárdica es justamente disfunción diastólica. Cuanto menos gradiente tengo transpericárdico, más disfunción diastólica tengo. Bien. Después tenés otra consulta que dice, ¿cuándo colchincina, AINES, AS, cuándo usarlo? Eso tiene que ver más con la parte clínica y en lo personal, a veces se da eso, a veces damos otro tipo de antiinflamatorios no esteroides, eso depende también del lugar. Hoy hay un trabajo de colchicina que se está viendo en pacientes con COVID también. La colchicina se puede usar, obviamente, en casos de una pericarditis clínica y ecocardiográfica o por imagen cardíaca, como lo que ustedes quieran, que persiste, en el cual el paciente sigue sintomático, en el cual hay signos agudos. ¿Y cuáles son los signos agudos? Bueno, sacando el eco, que tenga realce en la resonancia. Que tenga realce,
en el pericardio, en la resonancia, a diferencia de lo que ocurre con el realce miocárdico, es un buen signo porque implica inflamación aguda. Entonces, sí le va a servir la colchicina. Un dato clave, que no lo dijimos porque quiero que, si nos deja Tecnoimagen, hacer una charla con rezo y tomo, y que la de la gente que más hace rezo y tomo, por ejemplo, Ibañez Delón, que siempre está conmigo en esto. Si ustedes ven realce en el pericardio, en una pericarditis, buenísimo, porque significa que la medicación que le van a dar seguramente le va a bajar la inflamación. Si no ven realce, quiere decir que es crónico y ya va a ser más difícil de revertir. Ahí sí, la colchicina podría entrar. ¿Cómo diferenciamos edema de pared versus patrón restrictivo, que se puede ver por eco? La única forma que tenés es, como dije recién, que vos veas que al tercer día retrocede el espesor de la pared. O que tengas un eco recientemente de 2, 3, 4, de un año, donde tengas un espesor pretal normal. Es raro que una amiloidosis, por ejemplo, o cualquier infiltrativa se genere en 3, 4, 5 meses rápido. Puede ser, por supuesto, pero la forma que tenés es que en 3, 4, porque el edema siempre revierte. El edema tiene que revertir. No existe edema crónico. Entonces, si tenés edema miocárdico, al ser ¿cuánto? Quinto día, tenés que pasar de 12 de septum de pared posterior, que es lo que más mido, o más importancia le doy, a 8 o 9, como tenía antes. Bien. Martín, hay alguien que te dice, te cuento un paciente, 75 años, cirugía de recambio valvular aórtico, hace 10 años comienza con insuficiencia cardíaca derecha, ecos múltiples con función sistólica del ventricular izquierda leve, válvula ok, pericardio normal. Hasta que uno evidencia signos compatibles con pericarditis constrictiva. Sí, por eso les decía, hay que intuirlo. Es un paciente que tiene signos derechos y tiene una función sistólica que en el fondo, no hablemos de función sistólica, hablemos de índices eyectivos normales, porque la fracción de eyección es normal y a veces tienen el strain o tienen el Doppler tisular o lo que sea alterado, no importa. Función sistólica, yo diría índices eyectivos normales o supernormales. Y tiene disfunción, signos derechos, está perfectamente, no sé quién es el colega que pensó Roberto en Campos. pericardio. ¿Quién? El doctor Roberto Campos. Roberto, pensaste en pericardio, es clave. Tuvo, obviamente, una constricción pericárdica o una inflamación pericárdica post cirugía, nadie la vio, no hay calcio, nadie la sospecha, y termina siendo el pericardio el que termina molestando y produciendo esos signos derechos. Esto es, mire, así como no tengo experiencia en ver tanto trasplante, tengo mucha experiencia en ver pacientes que van de consultorio en consultorio, con signos derechos, y que recorrieron 3 meses y vienen una carpeta así, y nadie pensó en pericardio, porque no vieron calcio. Si ven calcio es fácil, pero cuando no ves calcio... Perfecto. Bueno, esa era nuestra última pregunta, la última pregunta del público, en realidad. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Martín. Todas preguntas muy, muy buenas, ¿no? Para pensar. Bueno, gracias, Daniela, gracias a ustedes. Gracias. Espero que les haya servido. Bueno. Nos vemos pronto. Gracias a todos los que participaron. Gracias.